Listo, vamos a iniciar con el tema de hoy, resolución de triángulos. Ya tomé la asistencia, ya hicimos el acuerdo pedagógico, ahora vamos al tema, ¿listo? Como no les había compartido previamente la guía, ahí también van a poder leer qué significa resolver un triángulo. Y pues para las otras clases, digamos, yo les digo, el siguiente tema va a ser tal, revisen primero la guía, hacen una lectura de los ejemplos para que ustedes no lleguen, digamos, sin nada previo del tema. ¿Listo? En este caso vamos a hacer el inicio del tema aquí. ¿Qué significará resolver un triángulo? ¿Qué les suena a ustedes? Sacar como todos los grados y las medidas de los catetos y eso. Exacto, muy bien. Entonces, resolver un triángulo es saber el valor o la medida de cada uno de sus lados y de cada uno de sus ángulos. ¿Listo? En este caso vamos a trabajar ángulos internos. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de un triángulo, ¿cuántos valores necesitaríamos tener para decir que lo resolvimos? ¿Tres? No, ¿Seis? ¿Seis? Dos. 6, ¿cierto? Porque son 3 lados y 3 ángulos internos. ¿Listo? Entonces es averiguar esos 6 valores. ¿Listo? Por favor, por aquí, quien no ha leído, Moreno Paula, ¿nos puede leer el ejemplo 1? Ejemplos. Un arquitecto construye una rampa de 8 metros de largo contra una pared formando un ángulo de 38 grados respecto al piso. Responde. Listo. Entonces, en ese caso, pues me lo dan, esperen a ver si tengo por acá la imagen, no. En ese caso, y en todos los ejercicios, cuando ustedes tengan un problema de matemáticas, les aconsejo que lo primero que hagan es dibujar las situaciones, hacer un dibujo que le represente, en ese caso, esa situación. ¿Listo? Entonces me están hablando de una rampa, ¿cierto? ¿Cómo es una rampa? Diagonal. Sí, O sea, ¿cierto? Como inclinado, ¿cierto? Eso es una ajá. rampa. Y dice que mide 8 metros, yo la voy a hacer aquí y ustedes allá en su cuaderno la hacen mejor, más bonito. Esa rampa tiene una longitud de 8 metros de largo y pues la pusieron contra una pared, vamos a suponer que esta es la pared, y que forma un ángulo de 38 grados con el piso. Bueno, permítame porque se bloqueó esto acá, gira. ¿Dónde queda ese ángulo de 38? ¿Dónde lo ubicarían ustedes? Profe, una pregunta, ¿tenemos que copiar eso? No, yo les envío ahorita este archivo. ¿Ustedes están viendo ahí la pantalla? Sí, señora. A mí se me bloqueó y se me fue el dibujo. Ahí que están viendo, El dibujo. El dibujo. ya. Eh, yo les envío este en formato PDF ahorita, ¿listo? Entonces, este es el piso, esta es la pared y esta es la rampa. Dice que forman un ángulo de 38 con respecto al piso. ¿Dónde iría ese 38? ¿Dónde lo escribirían ustedes? En la parte de arriba, el pico de arriba. ¿Aquí? Puede ser aquí o aquí o aquí. Es que no se ve el cursor, profe. Voy a colocarles las letras. ¿En el punto Gracias. A, B o en el C? ¿En el A? ¿En el A? ¿En el C? El C. Bueno, acuérdense, bueno, Yo digo que primero, es en el B, contra el piso, dice que es contra el exacto, piso. tiene que ver contra el piso, es clave. Y del piso solamente está el B y el C, el A no tiene nada que ver con el piso, Ah, ¿cierto? sí. Pero el C está hablando de pared y piso y acá dice que la rampa forma un ángulo de 38 con respecto al piso, ¿cierto? Entonces lo primero es hacer bien la lectura y ubicar dónde va cada uno de estos. ¿Listo? Esto es lo que me han dicho ahí. Solamente me dieron el valor de la rampa, la longitud y el ángulo que forma con el piso. No me dijeron nada más. Pero suponiendo que esa pared
está bien construida, esa pared tiene que ser perpendicular con el piso, ¿cierto? Es decir, lo que uno coloquialmente, esa pared tiene que estar derecha. ¿Qué ángulo forma la pared con el piso? Es decir, en el C. 90 grados. 90 grados, ¿cierto? Eso lo Un ángulo suponemos. recto. Entonces, ya sé que ese triángulo que me dieron, por eso el tema de nosotros es resolver triángulos, pero estamos manejando solamente triángulos, rectángulos, ¿listo? Y que sea rectángulos es que tengan un ángulo de 90 grados, ¿listo? Este va a ser mi ángulo de 90 grados. ¿Hasta ahí está entendida la situación? Sí, señora. Señora. Listo. Entonces me dice cuál es la altura de la rampa, es decir, hasta dónde alcanza, es decir, me está preguntando, quieren que averigüe este valor. En la siguiente pregunta, ¿cuál es la distancia entre la base de la rampa y la pared? Es decir, aquí me están preguntando esto. Y la última pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo entre la rampa y la pared? Es decir, quiere que les diga esto. Bueno, entonces yo voy a empezar a resolver ese triángulo. ¿Qué tengo entonces? ¿Cómo van a empezar a hacer los ejercicios? Tienen que mirar que lo que ustedes deben tener es lados y ángulos y necesitan 3 de cada uno, ¿cierto? ¿Qué lados tienen ustedes en esta situación? Hipotenusa. Solamente la hipotenusa. Ah, bueno, muy bien. Ustedes ya me identifican que hay de esos lados. Es bueno saber que tengo que averiguar 2 catetos y debo tener la hipotenusa. Y ahí solamente me dan la hipotenusa y me dicen que mide 8 metros. ¿Listo? Y de los ángulos, ¿qué ángulos me dan? El ángulo, el de 90 grados y el de 38, el B. Exacto, entonces El me dan ángulo un de B. ángulo C, que yo sé que mide 90, que es el recto, me dan el ángulo B, que sé que es 38, y el ángulo A no me lo dieron. ¿Listo? Eso es lo que tengo por el momento. No hemos hecho nada de ejercicio ni nada, solamente estamos identificando los datos. Y lo que me hace falta, es decir, los 2 catetos y el ángulo el ángulo A es lo que me está preguntando el ejercicio. Entonces, lo que yo tengo que hacer es resolver ese triángulo. ¿Alguna pregunta por el momento? No, señora. No, señora. Profe, o Entonces, sea, que es igualito como las razones trigonométricas, ¿no? exacto. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese triángulo rectángulo? Vamos a utilizar las razones trigonométricas, vamos a utilizar las propiedades de los ángulos que vimos al principio del primer periodo y vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Esos 3 temas los tenemos que tener claros porque es lo que vamos a necesitar. Entonces, realmente tema nuevo no hay. Vamos a hacer una combinación de esos temas para poder averiguar cada uno de los valores que nos hacen falta. Entonces yo me voy a adelantar acá a mostrarles cuál es la actividad de ustedes. En el primer punto les voy a dar los 2 triángulos, ahí están los dibujos, acá se dan cuenta que nos dieron 32 y 15 como catetos, no me dieron la hipotenusa, no me dieron los ángulos agudos, sí me dijeron que era un triángulo rectángulo, entonces este es el de 90, entonces cuando me dicen resolver los siguientes triángulos es averiguar todas las medidas que me hacen falta. Entonces el primer paso de esa actividad y de este ejemplo es escribir como yo hice acá. Lados que me dieron, diferenciando de una vez catetos de hipotenusa para que me quede más sencillo. Ángulos, escribo que me dieron. ¿Listo? Entonces, este es el primer paso. No hay preguntas por el momento en ese primer paso, que es muy sencillo. Entonces, vamos a iniciar. Como les dije, podemos utilizar teorema de Pitágoras, razones trigonométricas o propiedades de los ángulos. ¿Listo? En la evaluación y también le salió en la nivelación, e increíblemente gente todavía que se equivocaba, cuánto me debe dar la suma de los 3 ángulos internos de todo triángulo. 180 grados. 180 grados exactos. Muy bien, Julián. Entonces, mi consejo es, cuando usted se da cuenta que solamente le dieron un lado,
faltan los dos catetos. No puedo usar teorema de Pitágoras porque necesitaría que me dieran dos, ya sea cateto o cateto hipotenusa, pero me doy cuenta que de los ángulos me dieron dos ángulos, entonces yo empiezo por ahí y me queda muy sencillo. ¿Listo? Entonces voy a averiguar el ángulo que me hace falta, que es el A. ¿Listo? ¿Qué voy a aplicar? La propiedad de los triángulos, que habla sobre la suma de los ángulos internos de todo triángulo. ¿Listo? Entonces aplica para ahí. ¿Qué me dice esa propiedad? Que si yo cojo y sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, me debe dar exactamente 180. Entonces yo voy a empezar a reemplazar para saber qué me falta. No sé cuánto mide el ángulo A, pero el B mide 38 y el C mide 90. ¿Qué harían ustedes ahí para saber cuánto mide el ángulo que falta? Sumar. Sí, lo primero sería sumar estos dos, ¿cierto? ¿Cuánto me da esta suma? 128. Exacto, 128. ¿Y cómo hago para saber cuánto es A en este punto? Lo resto con 180. No, como no hay no cuadrado, no. Ahí restaríamos, ¿listo? Exacto. ¿Y cuánto me da esa resta? 52. 52. Listo, entonces el ángulo A es 52. ¿Preguntas del primer paso? No, señora. Entonces yo me voy por aquí, donde yo estoy tomando nota de los datos que debo averiguar y los que me faltan, y escribo lo que me dio, 52 grados. La suma de estos tres me debe dar 180. ¿Listo? Ya tendría la respuesta de la tercera respuesta. ¿Cuál es la medida del ángulo entre la rampa y la pared? Ustedes lo hacen al final, van escribiendo las respuestas de cada pregunta. Entonces, la respuesta de esta pregunta, ¿cuál es la medida del ángulo? El ángulo que forma la rampa y la pared es de 52 grados. ¿Listo? Para ahorita al final ya escribir la respuesta. Ahora, ¿cómo harían ustedes para averiguar esos dos catetos? Haciendo el teorema de Pitágoras, pero cambiando como, o sea, Sí, o sea, con catetos. vamos a utilizar, no lo podemos cambiar, o sea, teorema de Pitágoras sí se utiliza en este tema, pero en este ejercicio no lo puedo utilizar de una vez porque para utilizar el teorema de Pitágoras debe tener dos lados y solamente me dieron uno. Entonces, si no puedo utilizar teorema de Pitágoras, ¿qué otro tema vimos nosotros? Razones trigonométricas. Razones trigonométricas, ¿listo? Entonces vamos a usar razones trigonométricas para averiguar los lados que nos faltan. ¿Listo? Entonces tenemos que recordar por allá que era seno, coseno, tangente, sobre todo esas tres, que con esas tres ya son todas porque las otras son inversas. ¿Listo? Necesito una razón trigonométrica que me ayude a averiguar este lado que voy a señalar aquí con morado. Podemos trabajar con el ángulo de 52 o con el de 38, porque las razones trigonométricas se trabajan con los ángulos agudos, no con este de 90. Vamos a trabajar entonces, digamos que yo quiero trabajar con este de 38. ¿Listo? Con este ángulo de 38. Necesito averiguar este cateto y puedo utilizar la hipotenusa. Entonces, dígame una razón trigonométrica que tenga hipotenusa y que me utilice ese lado que sería el opuesto para el ángulo de 38. ¿Seno? Seno, ¿cierto? Entonces, recuerden este dibujito. Si yo estoy hablando del ángulo de 38
su cateto opuesto sería el lado que me hace falta, ¿cierto? Pongámosle que es el segmento AC. ¿Listo? Es el opuesto. ¿Y la hipotenusa cuál sería? 8 metros. 8 metros. ¿Y el cateto adyacente del ángulo de 38 cuál sería? Pues no está. No está, ¿cierto? Pero yo lo puedo escribir en forma de segmento con las letras que están ahí. El segmento se ve. ¿Listo? Esos dos catetos son los que yo tengo que averiguar y entonces para este caso vamos a utilizar la del seno. ¿Qué significa seno? Seno de un ángulo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. En este caso vamos a trabajar con ¿qué ángulo? 38, entonces lo reemplazo. Seno de 38. El opuesto. ¿Cuál es el opuesto? El segmento AC, o sea, ese valor no lo tengo, entonces voy a dejarlo así. ¿Listo? Y la hipotenusa es 8 metros. ¿Para qué escribo eso? ¿Qué quiero averiguar? Entonces recordemos qué queremos averiguar. Queremos averiguar cuánto mide el AC. Entonces esto es una ecuación que voy a despejar. Necesito dejar a este lado este segmento AC despejado. Necesito quitarle, por decirlo así de forma coloquial. Necesito despejar o quitarle este 8 metros. ¿Cómo quito ese 8 metros de ahí? Multiplicándolo, pasándolo a multiplicación. Muy bien, entonces, como eso es una igualdad y yo necesito quitar algo que está dividiendo, necesito quitar ese 8m de ahí, entonces lo que yo voy a hacer es la operación contraria. Voy a multiplicar por eso mismo. Y como es una igualdad, tengo que hacer esa multiplicación en ambos lados. ¿Listo? ¿Para qué hago eso? Para que esto se cancele y a ese lado me quede lo que yo necesito solito, que es el segmento AC, y a este lado pues hago la operación, 8 metros por seno de 38. ¿Están viendo ahí la calculadora? Señora. Antes de usar la calculadora, recuerden que estamos trabajando en grados, entonces la calculadora debe estar en grados. Yo me doy cuenta que mi calculadora está en grados porque aparece la D. Esto se los digo porque le pasó al otro salón que empezó y me decía, profe, usted dio un ejemplo donde el ángulo le daba diferente y en mi calculadora no me da, y era porque lo tenía en radianes. Miren, si les aparece el aire está en radianes y cambia mucho, cambia demasiado el resultado. Entonces acá en modo de su calculadora busca grados, que es DEG, acá está en el número 1 y ahí ya me aparece que mi calculadora está en grados. Y voy a hacer esa multiplicación. 8 por, abro paréntesis, seno de 38 grados. Si quieren pueden ponerle el grado, si no, no importa. Y me dio, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto me dio? 4,9. Listo, entonces aproximado, ¿cierto? Entonces 4,9 aproximado y eso va a estar en metros. ¿Listo? Ya averigüé cuánto mide ese lado. Entonces yo me vengo por acá arriba donde estoy llevando mis datos, ya averigüé un cateto que me dio 4,9 metros. ¿Listo? Que fue este AC. Y ya tendría la respuesta de cuál es la altura de la rampa. Acá en este caso sería 4,9 metros y debo escribirle la palabra aproximadamente. Y acá el ángulo fue de 52. Me falta saber la distancia entre la base de la rampa y la pared, ¿cierto? O sea, este cateto. Utilizando esto mismo lo puedo hacer, pero necesito una razón trigonométrica que me incluya el cateto adyacente. ¿Cuál me serviría? Coseno. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo para hallar el lado que nos falta, que es el segmento CB. ¿Qué significa coseno?
de un ángulo? El ángulo adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, entonces significa cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso podemos trabajar con el mismo ángulo. Coseno de 38, cateto adyacente no lo sé, es el lado CB que necesito averiguar. Y la hipotenusa es 8 metros. Y acabo el mismo procedimiento que les expliqué arriba. ¿Cómo hago para despejar el segmento CB? Lo mismo que hizo ahorita. Sí, ¿y qué es lo mismo? Pues Pasar a multiplicación. multiplicar. Exacto. Como necesito quitar algo que está dividiendo, entonces voy a multiplicar a ambos lados por ese mismo valor para que esto se cancele y me quede el segmento CB, que es el que necesito, y esto lo hago en la calculadora. De nuevo, 8 metros por coseno de 38 y me dio ¿cuánto? 6,3. 6,3 aproximadamente, ¿cierto? Y eso está en metros. Listo, ahí ya terminé mi ejercicio. Voy completo donde estoy llevando mis datos. Yo acá estoy respondiéndolo de forma rápida para explicarles, pero ustedes tendrían que escribir abajo. Respuesta, la altura de la rampa es 4,9 metros aproximadamente. Segundo, la distancia entre la base de la rampa y la pared es 6,3 metros aproximadamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Profe, una pregunta. Sí. Solamente utilizaríamos razones trigonométricas en el caso de que no pudiéramos utilizar teorema de Pitágoras, ¿cierto? Sí, señora. Cuando solamente les dan un lado, ya sea la hipotenusa o el cateto, no pueden usar teorema de Pitágoras para hacer el ejercicio. Entonces tendrían que usar razones trigonométricas. ¿Listo? En algunos casos podríamos usar teorema de Pitágoras, pero ustedes se van a dar cuenta que, o sea, yo prefiero hacer una razón trigonométrica que es más fácil, más rápida que el teorema de Pitágoras, pero digamos que ustedes deciden qué hacer. Solo tenemos que tener en cuenta que, uno, teorema de Pitágoras se utiliza si me dan dos lados. Bueno, si me dan uno, no lo puedo utilizar. Y las razones trigonométricas las puede usar, pero recuerde que se trabajan con los ángulos agudos, no se trabaja con el ángulo recto. ¿Sí, Naren, lo escucho? Y si, digamos, de casualidad no nos dan los ángulos agudos, ¿qué otras formas podríamos utilizar? Listo. En la guía que yo les voy a mandar, hay unas condiciones, porque hay unos triángulos que con los temas que hemos visto hasta el momento no podríamos resolverlos, ¿sí? Si a mí solamente me dan el ángulo recto y no me dicen los otros dos, yo ni siquiera podría arrancar. Entonces ese no se podría resolver, pero todos los que yo les, por eso acá dice caso 1. En la guía cuando ustedes hagan la lectura para la próxima clase se van a dar cuenta, pero todos los que yo les voy a colocar se pueden resolver y ya vamos a mirar qué pasa cuando no nos dan los ángulos que nos pregunta Nare. Por ejemplo, este. ¿Están viendo el triángulo? Sí, señora. Ahí, ¿qué me dieron? ¿Qué me dieron? Dieron catetos, le dio un cateto y una hipotenusa. Y, no Ujú, le, y un ángulo de 90 grados. exacto. Entonces, primero ese triángulo, ¿cómo se llama? Ese triángulo se llama M o N. O sea, las iniciales se colocan las letras de los vértices. Ese es el nombre de ese triángulo, M o N. ¿Listo? De ese triángulo yo sé que hay unos lados y que hay unos ángulos internos. ¿Qué lados me dieron? Entonces, como ya dijo Naren, me dieron un cateto, que es la N, y que mide 30 centímetros. El otro cateto, ¿me lo dieron? Profe, No, que mide Ah, 30 es la perdón, hipotenusa. es la hipotenusa, sí. Entonces, me dieron un cateto que se llama M, y que mide 15 centímetros. ¿El otro cateto me lo dieron? no, señora. No. ¿Cómo se llama el otro cateto según esa gráfica?
O. O, no, ese no me lo dieron. Y la hipotenusa, sí me la dieron, que está representada con la letra N y mide 30 centímetros. ¿Listo? Esa es la información en cuanto a lados que me dieron. ¿Listo? Sigo escribiendo por ahí, aquí, ¿qué ángulos me dieron? Yo sé que hay un ángulo recto, ¿cierto? ¿Cuál es el ángulo recto? 90 grados. ¿Y qué letra N. tiene? La N. Ese mide 90. ¿Cuál es el otro ángulo? El ángulo M, y el otro ángulo es el ángulo O, y no me los dieron. ¿Listo? Creo que esta era la pregunta que hacían Aren. Bueno, y si no nos dan los ángulos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Profe, una pregunta. ¿El nombre de esos no serían como la figurita que está dentro? O sea, digamos, creo que eso es... También, los ángulos se pueden nombrar con la letra mayúscula que tenga el vértice o con la letra griega que se le ha colocado adentro. ¿Listo? Entonces esa M también yo puedo decir que es el ángulo Z, ¿sí? Que es con esta. Y el otro está con la letra Phi, pero pues usted utiliza cualquiera de los dos. ¿Listo? Ok, profe, gracias. También puede utilizar números. Si usted dice, no, yo no me sé esas letras griegas, usted puede colocar 1, 2, 3. Entonces los ángulos puede usarse la letra que tenga el vértice, que es en mayúscula, se puede usar la letra griega o números. Y para los lados se utilizan las letras minúsculas. Bueno. ¿Qué harían ustedes? Perdón. ¿Qué harían ustedes aquí para empezar? O sea, no puedo hacer el fácil de la suma me da 180 porque no tengo eso. ¿Qué harían ustedes aquí para empezar? Yo solucioné, nos falta. ¿Qué harían? Se solucionaría el cateto que falta para mirar a ver si podemos sacar los ángulos internos. Exacto, muy bien. Entonces, siempre arranquen por donde les falta un dato. Si ustedes se dan cuenta en el ejemplo 1, me voy a volver. Aquí nos faltaba un ángulo, pues yo arranqué por el que me faltaba porque es más fácil, ¿cierto? Aunque si usted quiere arrancar de diferente manera, lo puede hacer. Entonces vamos a hallar el cateto que nos hace falta. ¿Cómo hallarían ese cateto? ¿Con razones también? No No. tengo ángulos, no tengo ángulos internos. Pitágoras. Pitágoras, ¿cierto? Entonces en este caso, como me dieron dos lados, ahí yo puedo utilizar teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces apenas ustedes se dan cuenta que les dan dos lados, si hubiese un ángulo diferente al de 90, yo haría de una vez una razón para sacar ese cateto y no hacer teorema de Pitágoras, pero como no tengo, entonces acá debo utilizarlo. Entonces recordemos que me hace falta un cateto, que el otro cateto mide 15 y la hipotenusa mide 30. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Pues para sacar el cateto, esto toca restar el cateto menos la hipotenusa. Exacto. Entonces, ahorita Es les voy a... hipotenusa al cuadrado, ¿no? Hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Listo. Voy a enviarles un video muy cortico al grupo, donde es la demostración con volúmenes del teorema de Pitágoras. Obviamente estamos trabajando aquí es en 2 dimensiones, pero ese teorema, esa demostración, la trabajé con octavo y se aprendieron muy fácil la frase del teorema por el dibujo. Si ustedes lo ven, ahí usted se da cuenta que al sumar la cantidad de agua que está en los cuadrados de los catetos del triángulo amarillo que ustedes ven ahí, se rellena de forma completa y exacta el cuadrado que se construyó sobre la hipotenusa. Entonces así se aprende uno rápido que el teorema de Pitágoras es la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Listo? ¿Cuáles son los catetos? Uno mide 15, el otro no me lo sé. Esperen, miro qué letra es para colocarla de una vez. El otro es O, no me lo sé. Y la hipotenusa mide 30. ¿Listo? Voy a hacerle esto aquí para que no me confundan con 0. ¿Qué hago acá en este punto? Hallar las potencias. ¿Cuánto es 15 al cuadrado?
Profe, es que lo que pasa es que el coordinador me acaba de mandar una invitación por Zoom. ¿Será que es que si me hago entender necesito entrar, tengo que entrar? Y Profe, me pues igual, es que estamos haciendo las pasantías y nos dijo que si nos podíamos reunir con él. Yo sí, estoy profe. explicando, yo voy a seguir explicando, entonces, ustedes verán, ¿sí? ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. Listo, 225. Como este o al cuadrado, pues me queda o al cuadrado. ¿Y cuánto es 30 al cuadrado? 300. Listo. Como nos decía Naren, como nos hace falta es un cateto, en este punto lo que yo tengo que hacer es restar el cuadrado de la hipotenusa. Le voy a restar el cuadrado del cateto para saber cuánto es. ¿Cuánto me da esa resta? 675. Listo. Y en este punto, ¿qué hago? Saco raíz cuadrada. ¿Listo? 25,9. Ah, yo cerré acá. No nos da exacto, ¿cierto? Están viendo ahí. Me avisan cuando vean la calculadora. Ya. Entonces, tengo que sacar raíz cuadrada de 675, que ya no la dijo Naren, sino que quiero mostrarles para que quede acá grabado. 25,98 y eso me dio un número irracional. Entonces, ahí es, en esos casos, es donde yo escribo aproximadamente 25,98. ¿Listo? Ah, Y esperen que me sobra aquí algo. Listo, 25,98. ¿Listo? Ese es el cateto que me faltaba. Entonces yo me voy aquí donde yo estoy escribiendo la información, como las medidas fueron dadas en centímetros, entonces también 26,98 centímetros aproximadamente. ¿Listo? Entonces ya tengo mis tres lados. ¿Alguna pregunta? no, señora. Ahora tengo que averiguar los dos ángulos agudos que me hacen falta. ¿Qué haríamos ahí? Entonces ya ahí ya podemos utilizar. Teoremas de Pitágoras. No, cuando nos hacen falta ángulos, vamos a utilizar razones trigonométricas. ¿Listo? Y aunque, bueno, podríamos arrancar ahí desde el principio haciéndola porque se puede. Vamos a utilizar razones trigonométricas para esos ángulos, pero entonces tenemos que tener en cuenta usar los lados que ya los tenemos, ¿cierto? Entonces utilicemos los lados exactos. Tenemos por acá, bueno, ¿cuál ángulo quieren hallar? ¿El M o el O? El M. El M, entonces empecemos por el ángulo M. ¿Cuál sería el cateto opuesto? ¿Cuál sería el cateto adyacente? ¿Y cuál sería la hipotenusa para ese ángulo? Entonces, este es el M, el cateto opuesto va a ser 15. 15, el adyacente es el 26,98 que habíamos hallado y la hipotenusa es la misma para todos, que es 30. ¿Listo? Entonces, con esa información podemos utilizar cualquier razón trigonométrica. ¿Listo? Yo les aconsejo pues utilizar las más fáciles, las tres primeras. ¿Cuál quieren utilizar? Utilicemos una que tenga el opuesto, que es el exacto, porque este valor es aproximado. ¿Cuál incluye opuesto con hipotenusa? Seno. Seno, ¿cierto? Entonces pónganle cuidado. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el ángulo que queremos hallar es el M. Seno de M va a ser opuesto. ¿Cuál es el opuesto de la M? 15. 15. 15 y la hipotenusa 30. 30. ¿Listo? Nosotros qué debemos hacer acá? Yo puedo hacer esa división. O bueno, voy a hacer de una vez acá el otro paso. Yo necesito el ángulo, solo este ángulo. Necesito quitarle seno, ¿cierto? Necesito solo que esté la M. ¿Cómo quito este seno? Lo invierte. Exacto, entonces yo aplico arcoseno y como es una ecuación, tengo que hacer lo mismo a ambos lados.
¿Listo? Y ya les muestro en la calculadora cómo encuentran eso. Esa invertida, ¿qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me permite acá? Pues que esto y me queda la m que yo quería. Y acá pues tengo que hacer esa operación, arcoseno de 15 sobre 30. Entonces yo voy a la calculadora, me avisan cuando ya estén viendo la calculadora. La calculadora tiene seno, coseno, tangente y arribita de ellas en la mayoría de las calculadoras de una vez está la operación inversa de ellas, es decir, seno a la -1. Entonces, para activar lo que esté arribita en la mayoría de las calculadoras, se oprime este shift, oprimo esa del seno y si ven que ya me salió acá seno a la -1, Sí, señora. ahí que hace, abre paréntesis y coloca lo que usted tiene ahí, 15 sobre 30, que es 15 dividido en 30. Cierra y me dio ¿cuánto? 30 grados. Es importante, eso era lo que le había pasado a otra estudiante, que ahí no le daba el 30, que ella lo hacía en la calculadora y le daba diferente, pero que lo estaba haciendo igual. Porque ya lo tenía en radianes. Si yo la coloco en radianes no me sale ese 30 nunca. Listo, entonces acá ya sé que me salió 30 grados. Muy sencillito. Yo me voy a la lista que yo tengo por aquí y ya sé que el ángulo M mide 30. ¿Listo? ¿Cómo sacarían ustedes el ángulo O? Igual que sacamos el ángulo M. Sí, y otra más fácil para que no hagan seno, coseno. Ay, es que usted dijo ahorita una, pero se me Sumo y olvidó. resto. Restarlo, restarlo. Sumar y restar. ¿Y pero qué van a sumar y qué van a restar? O Los grados. 90 grados más 30 menos 180 grados. listo, entonces recuerden que esa es la propiedad, es una propiedad de los triángulos. ¿Listo? Van a aplicar una propiedad de los triángulos. Si apenas ustedes vean que tienen dos ángulos, suman y restan porque es más fácil que ponerse a pensar qué razón trigonométrica, aunque si usted lo quisiera hacer por razón trigonométrica también le va a quedar bien. Entonces, si yo sumo el ángulo M, el N y el O, me tiene que dar 180. El M me dio 30, el N mide 90, que es el recto, y el ángulo O es el que no sé. ¿Cuánto me da 20, 30 y 90? Y 60 grados, Mario. Sí, estos dos me dan 120. Quiere decir que ese ángulo es lo que le falta a ese 120 para alcanzar al 180, que es 60. ¿Listo? Y me voy arribita a completar mis datos. Compruebo que eso me de 180, sí, listo. Compruebo acá que el cateto sea menor que la hipotenusa, porque si no, entonces estaría mal, listo, ya. Ahí me quedó bien y ya, ese se resolvió así de esa manera. ¿Listos? ¿Alguna pregunta de este ejemplo? No, señora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes tienen diversas formas de jugar con lo que ustedes saben para averiguar. Si alguien me dijeron, profe, yo no quería sumar ni restar, sino que quería usar una razón trigonométrica para hallar ese 60, ¿se puede? Claro, ¿cierto? Voy a hacerla aquí solo para que se den cuenta que nos tiene que dar lo mismo. Yo quiero ya trabajar esas razones trigonométricas, voy a escribirlo por aquí, para el ángulo O, ¿cuál sería? Digamos, este lado sería el cateto, ¿qué? Coseno. Ah, bueno, sí, pero antes de eso tengo que escribir el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa es la misma para ambos, que es 30. ¿Cuál es el opuesto de este ángulo O? 0. 26. Este O, ¿cierto? Que mide 26.98 25. y el adyacente sería 15, ¿cierto? Entonces voy a utilizar una razón trigonométrica que me coja adyacente y hipotenusa, que son los exactos. ¿Cuál razón trigonométrica me utiliza? El coseno.
el coseno, ¿cierto? Lo voy a hacer aquí al lado y nos tiene que dar lo mismo. Entonces, coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso yo quiero trabajar con el ángulo O. El adyacente es 15 y la hipotenusa es 30. Necesito dejar esa O sola, quitarle este coseno. ¿Cómo le quito ese coseno? Con el coseno menos 1, así como hicimos con la... Muy bien. Con la razón trigonométrica inversa, que es coseno a la menos 1. ¿Para qué? Para que esto se cancele y me quede la O. Me quede la O. Y esto lo haría en la calculadora. ¿Cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 60. Vamos a ver. Ahí ya están viendo la calculadora. Señora, Entonces, shift coseno, ahí ya me sale coseno a la menos 1, abro paréntesis y escribo lo que tengo ahí, que es 15 sobre 30 o 15 dividido en 30. Cierro paréntesis y me da 60. 60. Entonces, el mismo número en ambos procedimientos, ustedes escogen el que les quede más cómodo. ¿Listos? Sí, señora. Con esos dos ejemplos ya van a poder hacer este A y B. ¿Listo? Bueno, ya pueden hacer el 2, ¿no? Solo que voy a hacer el último ejemplo de hoy, en este donde no hay dibujo, donde ustedes deben hacer el dibujo, para que tengan ahí en cuenta. ¿Listo? ¿Cómo dice el enunciado? A ver, por favor, nos lee. Steven Gómez nos lee el segundo enunciado de la tarea que ustedes van a tener para que sepan cómo es. Resuelve el triángulo ABC rectángulo en B si se sabe que. Exacto. Nos dicen triángulo tal, rectángulo en tal punto y nos dan una información, miren. Medida del ángulo A y el lado A mide tanto, el B mide tanto y el ángulo C mide tanto. Entonces, ¿cómo se hace cuando no nos dan el dibujo? Pues lo primero es hacer el dibujo, ¿no? Estoy haciendo un triángulo rectángulo. Ustedes allá lo hacen más bonito, listo. El triángulo se llama ABC, es decir, debo utilizar esas letras. Es rectángulo en B, entonces acá va la B, porque me está diciendo que es rectángulo en B y si yo dije que este era mi ángulo 90 grados, pues ahí pongo el B. ¿Dónde coloco la A y la C? Donde usted quiera, si usted quiere colocarla acá o de acá, no importa. ¿Listo? Ya dibujé mi triángulo ABC. ¿Listo? Ahora que escribo lo mismo que van a escribir en todos los ejercicios, lados y ángulos. ¿Listos? ¿Cómo se nombran los lados? Esto es muy importante que se los explique en el primer periodo. Los lados se nombran según su opuesto. Este es el ángulo, ¿cómo se llama este ángulo que estoy pintando? ¿Ah? El A, ¿cierto? Quiere decir que el lado A es el que está opuesto. ¿Listo? ¿Cómo se llama este ángulo? el C, C, entonces el opuesto es el C. Y este que es el de 90 grados que se llama B, entonces quiere decir que este es el lado B. Este dibujo es lo que ustedes deben recordar y hacer en el punto 2 de la tarea que van a tener. ¿Preguntas hasta el momento? no señora. Entonces, ¿cuál es la diferencia del primer punto al segundo? Que en el segundo no les dan dibujo y deben hacerlo. Profe, ¿toca hacer el dibujo? Sí, toca hacer el dibujo para que usted sepa qué es lo que le falta en cada uno de esos triángulos. Bueno, entonces después escribe triángulo ABC, lado y ángulos. Voy ahí. ¿Qué lados me dieron? Los lados se llaman ABC. Acá me dice que no me dan el lado A, pero sí me dan el lado B, miren, 15 centímetros. No me dicen nada más. ¿Listo? Y acá ángulos.
¿Cómo son los ángulos? Ángulos A, B, C. ¿Qué ángulos sí le daban? En el B, El B que mide 90, que es el recto que acá dice, vea, rectángulo en B. ¿Y qué otro Y ángulo le el A, dan? el A. 56, muy bien. Listo, ya tiene la información que le dieron y nos damos cuenta que no podemos empezar con teorema de Pitágoras porque solamente me dieron un lado, pero puedo averiguar de una vez ese ángulo, ¿cierto? ¿Utilizando qué? La propiedad de los triángulos. ¿Listo? Que ustedes ya la saben y la voy a escribir acá de forma rápida. 56 más 90 más el ángulo C, ¿cuánto me debe dar? 34. ¿Cuánto me da? 34. O sea, usted ya me está diciendo cuánto es. Eso me tiene que dar 180, ¿cierto? Sí, ¿Cuánto me señora. suman estos dos? ¿Cuánto me suman estos dos? 146. Listo, y para el ángulo C, entonces usted lo que va a hacer es restar estos valores. ¿Cuánto le da esa resta? 34. Listo, preguntas por el momento. No, señora. Entonces yo escribo por acá que ese ángulo me dio 34, ¿listo? Ahora, ¿qué nos falta? Averiguar los otros dos lados, ¿cierto? ¿Qué utilizamos? No podemos utilizar teorema de Pitágoras. Razones trigonométricas. Exacto. Bueno, antes de utilizar las razones trigonométricas, entonces tengo que decir con qué ángulo voy a trabajar. ¿Listo? ¿Quieren trabajar con el de 56 o el de 34? De 56. Listo, entonces vamos a trabajar con el ángulo A, que es el de 56. Cuando usted, antes de trabajar las razones trigonométricas, tal como lo vimos el periodo pasado, siempre acostúmbrense a escribir el ángulo en el que van a trabajar. Escriben el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa de ese ángulo, ¿listo? Del A. Vamos a subir al dibujo a ver cuál es el opuesto. ¿Cuál es el opuesto de A? El C, el A, El lado opuesto. Este es el ángulo, este es el lado opuesto, ¿cierto? Usted de este dibujo solamente tiene este 15. ¿Qué es este 15? el La opuesto. hipotenusa. La hipotenusa, ¿cierto? Entonces yo voy por acá y escribo que tengo la hipotenusa que es de 15 y los otros catetos no lo sé, pero está la letra, ¿cierto? ¿Cuál es el opuesto de A? A. A, la misma letra. Si ustedes lo hacen por orden, es la misma letra. El opuesto de A es A. ¿Y cuál es el adyacente del ángulo A? El C, El C. Listo, entonces empiezo. Algo que me utilice ya sea opuesto adyacente con la hipotenusa. Seno. seno, Listo, entonces seno del ángulo, ¿qué significa? Cateto opuesto sobre hipotenusa y voy reemplazando. El ángulo acá se llama 56, el opuesto es A, que es el que necesito averiguar, y la hipotenusa es 15 centímetros. Yo podría haber utilizado también el coseno. Lo que no podría haber utilizado es el tangente, porque para tangente necesito opuesto y adyacente y serían dos valores que no sé. Siempre manejamos dos que sé y uno que no sé. En este caso sé el ángulo y la hipotenusa y solamente me falta averiguar un cateto. ¿Cómo hago para que esta quede solita?
Lo invierte. Listo, o sea, tengo que quitarle ese 15 que está dividiendo y para quitárselo debo multiplicar por 15 a ambos lados para que aquí se cancele y acá me quede la A y a este lado, ¿qué hago? Multiplica 15 por seno de 56 y eso es aproximadamente 12.43 aproximado. ¿Listo? En centímetros. Ya tengo que el lado A mide 12.43 centímetros y es un valor que tiene sentido porque recuerden que debe ser menor que la hipotenusa. ¿Listo? Ahora necesito hallar el otro lado. Puede ser en ese mismo, utilizando esto mismo, pero que me utilice el adyacente. ¿Qué razón trigonométrica puedo utilizar? El coseno. El coseno. Entonces, con ese mismo planteamiento, resuelvo de una vez los dos lados. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa y voy reemplazando. En este caso es el lado, el ángulo 56, el adyacente no lo sé, que está representado con la C, y la hipotenusa es 15 centímetros. ¿Qué hago en ese punto? Lo mismo, necesito dejar este lado C solito. Para eso debo multiplicar ambos lados por 15 para que aquí se cancele y me quede la C, y esto lo hago en la calculadora. Da 8,38. 8,38. Si quiere, pues corríjalo. Ah, bueno, revisemos. Eso es bueno que también lo vayan haciendo a la vez para que aprendan muy bien a utilizar la calculadora o verifiquen si la están usando bien. 5,38 aproximadamente. Listo. Y tiene sentido porque es menor que la hipotenusa. Listo, y ya resolví. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo y con una razón y con un planteamiento de la razón trigonométrica pueden de una vez hallar los dos que le faltan. ¿Listo? Entonces, así termino la explicación. Ay, les recuerdo que les voy a enviar estos apuntes al grupo y que esta actividad que está en la guía, que es la actividad 2 de esa guía, es lo que ustedes me deben presentar. ¿Cuántos ejercicios entonces deben hacer ustedes? 4 ejercicios. 4 nomás. ¿Listo? ¿Cuándo me lo van a enviar? Esto ténganlo, la plataforma la tengo cerrada, está bloqueada en este momento, entonces esto lo van a realizar en el cuaderno. Deben escribir con los procedimientos, tal como les di los ejemplos. Todavía no me lo van a enviar, ¿listo? Lo van a tener listo para enviar el próximo miércoles, ¿listo? Pero Bueno, señora. Todavía no vayan de pronto, váyanlo haciendo porque pues sí deben tenerlo listo, pero todavía no lo pueden enviar porque no he abierto la plataforma, está bloqueada. Bueno, esa fue la explicación. ¿Alguna pregunta? No, señor. Entonces voy a enviarles, ya les envié el formato de inasistencia, voy a enviarles la guía del segundo periodo. Ahorita les envío el enlace para que revisen lo del acuerdo pedagógico los que no asistieron y ya les envío los apuntes y la tarea, ¿listo? Entonces, no siendo más, si ya escribieron la asistencia en el grupo, entonces doy terminada la clase. Cualquier cosa, entonces me escriben por WhatsApp.